Son las 3:33 de la madrugada. Bienvenidos otra noche más a esta misión de misterio, en el que como siempre voy a estar acompañado de una tabla Ouija que voy a dejar aquí al lado con el planchete encima por si algún espíritu bueno quiera comunicarse con nosotros, que lo haga de inmediato y empiece a mover el planchet. Hoy vamos a hablar de una bestia legendaria que muchos se han aventurado a describir de alguna forma, pero en el que en realidad no tenemos ninguna fotografía real sobre esta criatura, sobre esta bestia. Lo que sí tenemos es decenas de avistamientos y centenares de cadáveres de animales de los que supuestamente fueron asesinados por esta bestia. La bestia en concreto se llama y es conocida como el chupacabras. Se cuenta que en Estados Unidos, que en República Dominicana, pero en especial en países como México, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Honduras, Perú, Chile, Venezuela, se cuenta que es la procedencia de esta criatura y en el que más avistamientos ha habido. El término chupacabras se describe como un ser que atacaría animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales. El mito tuvo su origen en la isla de Puerto Rico. La descripción más popular es que sería una criatura pequeña, de 1 metro de altura o incluso menor tamaño, que representaría piel verduzca y algo escamosa, así parecida como la de un cocodrilo. Tendría los ojos bastante grandes, muy saltones y una cabeza ovalada. Desde la frente, llegando hasta la nuca y luego recorriendo parte de la columna vertebral, podríamos observar algunas especies de pinchos o de pelos muy gruesos que podrían sobresalir de su piel. Como descripción popular, se parece más a una especie de extraterrestre con piel de reptil que algún tipo de animal que pueda existir actualmente en este planeta Tierra. Pero las fotografías que podríamos encontrar del chupacabras, de noticias de avistamiento chupacabras o avistamiento criatura parecida al chupacabras, podríamos encontrarnos como una especie de cabeza de perro. Tiene un morro bastante alargado, pero lo que viene siendo entre ojos, nariz y dentadura es muy similar a la de un murciélago. Suele tener las orejas muy puntiagudas, una piel muy negra, muy oscura, incluso en un tono como si estuviese quemado, como si la piel estuviese chamuscada. Luego es un ser muy raquítico, es un ser muy delgado del que se le puede notar muchísimo los huesos. Y el cuerpo vendría siendo un estilo de cuerpo de perro, más parecido al estilo de los galgos, que son muy flacos y algo encorvados, pero este no tendría cola. Los primeros reportes de avistamiento se dieron en Puerto Rico, presentando la primera descripción dada. Después fue reportado en países como Chile, México e incluso en Texas. Este último estado, Texas, fue la primera vez, o por primera vez, que tuvimos una noticia del chupacabras con la descripción de un cánido. Cuenta la leyenda o las historias que se pueden llegar a escuchar en los pueblos, porque es donde pueblos o zonas de ganadería y demás, es donde más se escucha estas historias del chupacabras. Cuentan que utiliza un sigilo tan increíble que no se le llega a escuchar cuando viene. De hecho, el instinto que tienen los animales para notar que un depredador va a ir a por ellos es anulado por este increíble sigilo que llega a tener el chupacabras. Otro dato curioso es que, por ejemplo, en Chihuahua han tenido el caso del chupacabras hace ya unos meses. En enero de 2018 es lo más cercano que he encontrado una noticia del chupacabras, donde
dicen que asesinó a 12 animales. Borregos, conejos, chivos. Se han encontrado muertos en corrales de ranchos en tan solo un mes, y todos en condiciones extrañas, dado que solo presentan una herida en el cuello, lo que ha despertado temor y polémica, reviviendo el mito del legendario chupacabras. El chupacabras tiene una forma de asesinar o de alimentarse de sus víctimas muy vampiresca, y es que clava sus colmillos y empieza a desangrar de esta forma a los animales. Lo extraño de todo esto es que, por ejemplo, un ganado, cuando se acerca un perro, de hecho utilizan a los perros para asustar a los animales y moverlos hacia la zona que ellos quieran. Tú acercas un perro al ganado y van huyendo, pero lo extraño de todo es que se encuentran estos animales muertos entre otros animales que sí están vivos. Es como si el chupacabras de alguna forma pasase desapercibido por todos estos animales. Es como si no representase ninguna amenaza para ellos. Así que, en este caso y en los demás casos que hay del chupacabras, cómo se encontraron a los animales y demás, todos completamente juntos, da a entender que el chupacabras o es demasiado pequeño o es un animal de apariencia que no le trae un sentimiento a los animales de tener un depredador al lado, ya que en cuanto se acerca a un animal, no sé si lo puede llegar a paralizar o alguna cosa por el estilo, mientras le va succionando toda la sangre hasta llegar a matarlo o a llegar a alimentarse. Pero los animales que están alrededor no ven nada extraño, así que lo más seguro sea que el chupacabras llegase a la altura del cuello de los animales más pequeños, sin hacer falta de tumbar o hacerle daño al animal. Le clava los dos colmillos, seguramente dejando en su piel algún tipo de sustancia que le adormezca, como hacen los mosquitos para picarte. Te duerme en la zona en la que te van a picar, por eso no te enteras de que te están picando hasta que ya tienes la parte inflamada de donde te ha extraído la sangre. Y una vez ha terminado de succionarle la suficiente sangre al animal, este se desploma por muerte súbita, lo que no podría llegar a asustar tanto a los animales de su alrededor. Hay ciertos animales que ven peligro y de golpe se tiran al suelo como locos haciéndose el muerto, mientras los de alrededor, que no se han enterado de lo que está pasando o del susto de que se ha dado este animal, siguen con lo suyo. Entonces podría ser esa una de las teorías de cómo llega a asesinar este chupacabras. Se ha descartado ya que todos estos asesinatos fuesen hechos por el hombre, o por algún ladrón o algo que entrase en las granjas y en estas zonas de pueblos para eliminar a estos animales. Más que nada porque los animales saldrían huyendo. Y también porque al investigar los cadáveres no son simplemente dos pinchos que van en forma de línea recta. Tienen una especie de curvatura. Una curvatura de la cual un humano o varios humanos tendrían que acercarse al animal, tendrían que cogerlo agresivamente, porque este no se dejaría claramente. Los demás verían que hay algo extraño, saldrían huyendo, harían mucho ruido o incluso intentarían escaparse, se alejarían y luego el animal sufriría. Y en estos casos de las muertes por el chupacabras, todos los científicos que han analizado estos casos y analizado los cadáveres de los animales han llegado a la conclusión de que estos animales se han llegado a morir de muerte súbita porque la sangre no les llegaba al cerebro y sencillamente se han apagado, o sea, se han desmayado. Han corroborado que estos animales no han llegado a sufrir, ni siquiera los dos pinchazos de los supuestos colmillos. Tú cuando te desangras o cuando alguien se desangra, no llega a sufrir. Bueno, sufrirá por el corte o por el disparo, por lo que sea del accidente que le haya hecho que se desangre, pero el hecho de estar perdiendo la sangre, lo único que provoca es que te vayas durmiendo. Puede que sientas entumecimiento del cuerpo, puedes que sientas frío, pero a la larga lo único que vas a ir consiguiendo es quedarte dormido hasta que tu cuerpo se apaga completamente. Estos pueblerinos de los que os he hablado de este último caso de 12 animales asesinados por el supuesto chupacabras,
están en una situación muy mala porque un mes antes de lo ocurrido aquí, o sea, en diciembre de 2017, ya le fueron asesinados 7 animales en la misma propiedad. Y el miércoles anterior a ese fueron asesinados otros 5 de la misma forma. Y no han encontrado a la bestia o al animal que lo haya hecho, tampoco han podido demostrar que hayan sido personas. Y entonces están viendo que nuevamente, como hace ya unas cuantas décadas que se inició el movimiento este del chupacabras, están viendo y temiendo de que la bestia haya vuelto. Muchos dicen que son perros, que son coyotes, pero todos sabemos que un animal de estas condiciones, como un perro, como un coyote, como un lobo, arrancaría un pedazo de carne, o incluso se los comerían por completo. No simplemente clavarían sus mandíbulas, sus colmillos en el cuello del animal y luego empezarían a lamer la sangre. No tiene sentido. Además de que, lamiéndole la sangre esos perros o esos coyotes, no conseguirían quitarle toda la sangre que le faltaban a esos 12 animales. Así que necesitarían algo para succionar toda la sangre. Así que por mucho que digan que han sido perros, que han sido coyotes, esa teoría queda descartada por la forma en que están muertos estos chivos, estos borregos o los conejos. En Argentina en 2002 se encontró ganado vacuno mutilado en varios puntos del país. En Brasil, en la ciudad de Varginha, avistaron a esta extraña criatura. En Chile, en el año 2000, en la ciudad minera de Calama, al norte de Chile, se reportaron una centena de animales de corral desangrados o mutilados de forma muy extraña. Situación que se mantuvo hasta casi finales de 2002. Unos 2 años, constantemente animales muriendo de esta forma o siendo asesinados de esta forma. Y esto que os estoy contando es un mínimo de lo que podéis encontrar por internet o por noticias, por periódicos antiguos sobre el chupacabra, sobre avistamientos y sobre pueblerinos y dueños de corrales y demás que afirman que han tenido este tipo de muertes en sus animales. Una vez ocurre esto, no simplemente reportan que ha sido asesinado los animales, sino que investigan las muertes y todos llegan a la misma conclusión, que el animal no ha sufrido, que simplemente tiene 2 colmillos clavados en el cuello y que le han succionado casi toda la sangre. Todo lo que os estoy nombrando ahora, los pocos casos que os he nombrado, son muy recientes, aunque estamos en 2018 y sean casos de 2002, 2000 o 2005, son casos muy recientes. Pero la existencia del chupacabras se mencionó por primera vez después de ataques contra el ganado en Puerto Rico, donde se encontraron ovejas muertas y con heridas punzantes, sus cuerpos totalmente drenados de sangre. Informes similares empezaron a llegar de otros sitios en América, donde varias personas que decían haber visto animales de aspecto maligno, parecidos a perros diabólicos o a roedores o a reptiles, con largos hocicos, enormes colmillos, una piel correosa o con escamas verdosas y un olor muy desagradable. Los científicos que estudiaron algunos cadáveres de chupacabras llegaron a la conclusión de que los temidos monstruos eran realmente coyotes con casos extremos de escabiosa o de sarna, una enfermedad causada por ácaros que se alojan debajo de la piel. Según Barry O'Connor, biólogo de la Universidad de Michigan, el ácaro responsable de la extrema pérdida de pelo que se ve en el síndrome del chupacabras es el Sarcoptes scabiei, que causa también escozor. Cuando los humanos empezaron a domesticar este tipo de animales, esta enfermedad encontró todo un contingente nuevo de víctimas potenciales. Los perros domésticos han sido anfitriones de los ácaros el tiempo suficiente como para desarrollar la capacidad de combatir la sarna. Pero cuando la condición se propaga a los miembros salvajes de la familia canina, los zorros, los lobos o los coyotes, la cosa se complica muchísimo más,
porque estos no tienen la defensa que podrían tener nuestros perros que viven en la ciudad o que viven en el campo, pero viven rodeados de humanos. En estos animales, en los animales salvajes, en los lobos, en los coyotes, en los zorros, el gran número de ácaros que se aloja bajo la piel causa muchísima inflamación y esto lleva a un engrosamiento de la piel. El suministro de sangre a los folículos del pelo se interrumpe y cae toda la pelambre que tengan. En casos especialmente graves, la condición debilitada del animal deja abierta la entrada a las bacterias que causan algún tipo de infección de piel, que son secundarias pero se podrían notar, las cuales a veces producen este mal olor, que es el que muchos testigos del supuesto chupacabras afirman que hay alrededor de todos los animales que han encontrado muertos. Si ponemos todos estos datos que según Barry O'Connor, el biólogo que hemos comentado, dice que es la descripción del verdadero chupacabras, pues podríamos tener la monstruosidad fea, sin pelo y tan agresiva y maloliente, que conocemos como el chupacabras. Y podría ser esclavado, es una descripción bastante parecida, bastante aceptable, pero volvemos a lo mismo. Por muchos ácaros, por mucha enfermedad que tenga un animal, que tenga un zorro, que tenga un lobo, que tengan coyotes, por mucho pelaje que se le haya caído, por mucha piel correosa que tenga, por mucho mal olor que adquiera el animal, sus colmillos no cambian. Su forma de alimentarse no cambia. Su forma de comer no cambia. Su forma de atacar, de arrancar la piel a los animales más débiles no cambia. Su forma de ser depredador no cambia. Porque por muy mal que esté el animal, por muchas enfermedades que tenga, va a seguir siendo un depredador. Y va a seguir cazando de la misma forma de la que vio cómo cazaban sus padres. Y de la misma forma en que lleva instaurado su forma de vida en su ADN. Así que ¿cómo podría explicar este biólogo que si son lobos, zorros o coyotes los que en realidad se han transformado por estas enfermedades en este tipo de monstruo, cómo podría explicar que han clavado sus colmillos en estos animales, en estas cabras, en estas ovejas, primero sin asustar a ninguna y segundo, durmiendo a ese animal al que clavan los colmillos sin que se salga corriendo, sin seguir asustando a los demás animales y succionar prácticamente toda o casi toda la sangre de ese animal hasta que lo asesina, hasta que lo dejan muerto? Para mí simplemente Barry O'Connor ha explicado un animal que podría ser parecido al chupacabras. Ha explicado una teoría o supuesto animal que podría parecerse al chupacabras. Pero por mucho que cojamos un animal que ya conocemos y ya tenemos catalogado y lo transformemos en un monstruo, utilizando enfermedades, utilizando la sarna, utilizando ácaros y demás, no podremos convertirlo en el verdadero chupacabras, no podremos decir que este es el chupacabras, que no existe ningún monstruo, que simplemente son animales enfermos, porque siempre va a quedar ahí algo que no podemos explicar, que es como, utilizando dos colmillos, succionan toda la sangre del animal. De hecho, lo más parecido que podría parecerse a un chupacabras sería un murciélago, o directamente Drácula de las películas, porque otra explicación, o existe el monstruo del chupacabras y es un excelente ninja que no podemos llegar a fotografiar o simplemente a capturar, o está la opción de que es un murciélago enorme que se puede llegar a camuflar entre las hojas de los árboles para pasar desapercibido. La primera persona que vio el chupacabras fue Madeleine Tolentino, de Canóvanas, en 1995. Tolentino lo describió como un ser terrorífico, parecido a un extraterrestre, que pasó frente a la ventana de su casa. Luego, otros pobladores lo describieron como una criatura bípeda,
de entre 1,20 m y 1,50 m de alto, con grandes ojos, púas a lo largo de su espalda y largas garras. Luego de que se hicieran públicos otros ataques y de que los medios comenzaran a reportar nuevas víctimas que aparecían sin sangre en sus cuerpos, la leyenda del chupacabra se volvió viral. Primero recorrió toda la isla, luego se hizo presente en América Latina y el sur de Estados Unidos. En Internet encontró un perfecto lugar para hacerse muchísimo más viral, impulsada además por los fanáticos de los objetos voladores no identificados y creyentes de teorías de conspiración. Y a principios, como os he contado, a principios de la década del año 2000, hizo su aparición un chupacabras diferente. Esta versión guardaba rasgos de la criatura que había sido avistada en los primeros reportes, pero ahora se parecía menos a un extraterrestre. De hecho, ahora lo describían como un animal sin pelos en la piel y que se desplazaba a 4 patas como los perros. El cambio de apariencia a esta criatura no le hizo perder credibilidad, por cuanto había testigos que reportaban haber visto y, por supuesto, estaban los cuerpos de estas criaturas que habían sido encontradas, asesinadas o cazadas. El científico e investigador Radford se puso a la marcha para la caza del gran chupacabras. Él decía que al principio era escéptico sobre la existencia de la criatura. Al mismo tiempo estaba consciente de la posibilidad de descubrir un nuevo animal. No quería ridiculizar el caso o descartarlo. Si el chupacabras era real, él quería encontrarlo. El punto obvio para comenzar la investigación fueron los cuerpos del chupacabras. En su mayoría aparecieron en el estado de Texas y otras zonas en el sureste de Estados Unidos. En total, Radford contabilizó 12 chupacabras. En sus documentos y escritos y demás, cuenta que eran realmente horribles, como las descripciones hechas por los testigos, sin pelos, demacrados y con la piel aparentemente quemada. Las expectativas se fueron disipando bastante luego de que las pruebas de ADN revelaron una realidad bastante corriente. Los cuerpos eran perros, algunos eran coyotes, otros mapaches e incluso uno era un pescado. Pero ¿cómo se pudieron confundir estos animales con monstruos extraterrestres? Pues el motivo por lo que estos animales fueron identificados como chupacabras fue porque perdieron el pelo. Perdieron el pelo y con estas enfermedades que anteriormente os hemos contado como la sarna y demás, fueron perdiendo también parte de la piel de los labios, haciendo que la dentadura y los colmillos pareciesen más grandes. Pero nuevamente este científico nos cuenta en aspecto cómo descubrieron que el supuesto chupacabras eran perros, eran coyotes y demás. Pero en ningún momento nadie, ni ninguno de los que se ha puesto a estudiar todo esto, a investigarlo, nos cuentan cómo llegaron a asesinar estos perros, bueno, si eran perros en realidad. Cómo asesinaron o cómo llegaron a succionar toda la sangre de una forma tan limpia a estos animales, a estas cabras, a estas ovejas. Cómo un perro, cómo un coyote puede succionar tanta sangre de un animal sin asustar a los demás y sin desgarrarlo, como haría realmente un perro o un coyote. Dicen que no es raro que estos animales muerdan en el cuello cuando atacan y dejen los cuerpos en el sitio, por lo que la víctima muere de hemorragia interna. Eso es real, es cierto, sin que muestre otras heridas más allá de las perforaciones en el cuello, pero es que todos y cada uno de los animales les faltaba muchísima sangre de la que podrían haber perdido por una hemorragia. Después de haberos explicado la procedencia y algunos ataques del chupacabras, ¿qué es el chupacabras? La investigación de algunos científicos que demuestran o quisieron demostrar que en realidad el chupacabras eran perros o coyotes y demás, sigue quedando la gran pregunta: ¿cómo succionaron toda la sangre con 2 simples colmillos a todos esos animales, sin llegar a asustar al ganado, sin llegar a herir o perforar mucho más
al animal, a la víctima, sin dejar prácticamente huellas que dejarían los perros, dejarían los coyotes? Queda ahí la gran pregunta. Y a partir de aquí vosotros decidís si creéis que esta criatura existe o podría haber existido hace un tiempo o incluso podría seguir existiendo. ¿Quién sabe si el chupacabras vive en el gran fondo del Amazonas? ¿Quién sabe si, como los topos, se entierra bajo tierra y cuando ha pasado un tiempo y tiene hambre sale a cazar? ¿O quién sabe si simplemente se ha apartado en algún lugar muy lejano de nosotros y simplemente se ha dejado morir? Rus32 nos comenta que tuvo un avistamiento con el chupacabras y de hecho fue atacado por él. Dijo que fue una sensación horrorosa porque el chupacabras directamente no fue a atacarle. Cuenta que de alguna forma el supuesto chupacabras se vio acorralado por su presencia y este simplemente intentó morderle o atacarle de alguna forma en la pierna para así tener algún tipo de ventaja para huir. De hecho, dice que lo logró, que le llegó a morder en uno de los gemelos de la pierna y que aún conserva las cicatrices de los dos colmillos. Tras este ataque se fue rápidamente a un médico para que le hiciesen pruebas porque no sabía exactamente si esta criatura le habría inyectado algún tipo de sustancia, algún tipo de veneno o simplemente algún tipo de virus al entrar en contacto sus colmillos con su sangre. Él en aquel momento no sabía que era el chupacabras, pero cuando le describió a las personas que estaban allí lo que le había pasado y qué tipo de animal le había atacado, él simplemente se limitó a describir a la criatura. No sabía lo que era por la simple razón de que era la primera vez que veía algo tan raro y un animal tan deforme. Alicia nos cuenta también que en Chile, cuando va a pasar el verano en su pueblo, le cuentan los vecinos que han tenido avistamientos de este animal y que muchas veces han sido atacados por él. No atacados a las personas, sino atacados a su ganado. Y es por ello que cada vez que va, curiosamente, se encuentra cada vez a más perros que están de alguna forma custodiando la zona o custodiando el ganado. Y prefieren que el ganado esté rodeado de perros y que el ganado se asuste a que estén solamente controlados por un perro o sin perros y estén por ahí tranquilos y que de la noche a la mañana se encuentren con varios animales muertos con los colmillos clavados en su cuello. Esta es la tercera y última experiencia que me habéis dejado sobre el chupacabras porque la grandísima mayoría me habéis comentado sobre la petición que os he hecho de dejar vuestras experiencias, pero me habéis contado que no habéis tenido ningún avistamiento con el chupacabras ni tampoco habéis escuchado a familiares o amigos contar sobre su experiencia con este terrorífico animal o criatura. Human 1987 nos cuenta que su propia madre cuando era pequeña tuvo una experiencia con el chupacabras en el que tuvo un avistamiento donde todo empezó con gritos. Cuenta que uno de sus vecinos encontró al chupacabras aferrado al cuello de uno de sus animales y que este al ver tal terrorífica criatura soltó a los 3 perros que tenía en la zona y estos les persiguió. La madre de ella, cuando era pequeña, al asomarse, al escuchar todos estos gritos, se asomó con sus padres para afuera y lo que vio fue una pequeña criatura de color negruzco, como si tuviese un tono quemado, con una cara muy deforme, con 4 patas, con una velocidad enorme y unos perros detrás persiguiéndola. Cuenta que esta criatura logró escaparse metiéndose por dentro del bosque y que a los pocos minutos los perros volvieron pero sin ningún rastro del animal, sin poder haberlo cazado
y sin saber nada más sobre esta criatura. Quizás que los perros le persiguiesen hiciese que esa criatura, que ese chupacabras o supuesto chupacabras, decidiese que este lugar no era seguro para él y no volviese. Ya que tenemos entendido que el chupacabras intenta atacar al ganado cuando no hay peligro por la zona. Es un depredador, pero un depredador muy sigiloso. Por su tamaño tan pequeño, pues parece ser que no puede lograr defenderse. Eso sí, por las experiencias que estoy leyendo es muy rápido. Vamos a ir terminando ya con esta emisión del chupacabras. Una criatura legendaria, terrorífica, horripilante y que ha dado mucho de qué hablar durante muchísimos años y seguramente seguirá dando de qué hablar. Y seguiremos teniendo este tipo de casos en los que animales muertos aparecen en las granjas con prácticamente toda su sangre succionada por 2 colmillos. Y os anuncio que el próximo sábado, la próxima madrugada, vamos a pasar un poco de lo que hemos estado estos últimos sábados hablando de criaturas o brujería y demás, para pasarnos al mundo de lo paranormal, al mundo de los fantasmas. Y cómo mejor que entrar en este mundo tan aterrador que adentrándonos en la casa de Amityville. Así que si sois tan amables como en las demás emisiones, yo os hablaré de todo el caso de Amityville, de todos los fantasmas, de todo lo que ocurrió en aquella casa y de lo que sigue ocurriendo, y vosotros me dejáis en la caja de comentarios vuestras experiencias fantasmales que habéis tenido en vuestras casas o en casas de amigos o en casas de familiares, o si habéis visitado algún centro abandonado, algún tanatorio, algún hospital abandonado y habéis tenido experiencias paranormales. Os lo agradecería muchísimo y me gustaría muchísimo contarlo por aquí. Si habéis llegado tarde y no habéis podido contarlo, no os preocupéis porque Amityville no va a ser la única casa que venga a este programa, del cual dedicaremos bastante tiempo a las casas encantadas y a lo paranormal. Van a venir muchísimas casas encantadas, van a venir muchísimos tanatorios y van a venir muchísimas historias supuestamente verídicas sobre avistamientos de lo más paranormal. Hablando de paranormal, esta madrugada tampoco se ha movido el planchet de la Ouija que tengo aquí al lado, lo cual agradezco porque me llevaría seguramente un susto bastante grande. Y yo no tengo nada más que decir, espero que lo hayáis disfrutado esta emisión sobre el chupacabras, espero que hayáis pasado un buen momento y me despido aquí, nos veremos en una próxima emisión que seguiré subiendo en este canal de Creepyphobia todas las madrugadas de los sábados a las 3:73. Hasta la próxima.